El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al tema ambiental. El tema ambiental, lo aclaramos en una ocasión pasada, no es una exquisitez, no es una delicadeza de naturaleza académica o turística. No, para nosotros, los habitantes de los sectores populares, el tema ambiental es una prioridad. Toda historia se desarrolla en un espacio y en un tiempo. Bueno, en los últimos 15 años se ha depredado el espacio. Eso es lo que ha ocurrido en ese tiempo. Y se ha hecho, además, desgraciadamente, bajo un discurso de supuesta defensa de los recursos naturales renovables. Resulta que durante este tiempo, repetimos, con mucha... apelando a lo mejor que había en el corazón de muchísimos venezolanos, se habló de eso, se habló del rescate de nuestra tierra y amargamente, han pasado historias que reflejan todo lo contrario, pues ya no se trata del desastre carbonífero en Machiques, ya no se trata simplemente del desastre mercurial en el Alto Caura, no vale, se trata de que hasta los parques nacionales están siendo objeto de negocio, están siendo manejados como mercancía por quienes decían que hay que salvar el ambiente, hay que salvar el país. Antes de entrar en contacto con nuestros amigos invitados de diversas organizaciones ambientalistas y de trabajadores del área, tenemos un contacto telefónico porque ayer ocurrió una cosa muy grave en una parroquia donde la inmensa mayoría es gente trabajadora, gente seria, gente responsable, gente que le echa un mundo, ¿vale?, para salir adelante. Me refiero a la caraqueñísima parroquia del 23 de enero. Anoche hubo una plomazón intensa. Largas ráfagas de armas largas y armas cortas fueron reportadas por vecinos que, en razón de que ese es un territorio sin ley, como ustedes saben, allí no rige el Estado de Derecho, ahí no rige la Constitución del 99, allí el Estado venezolano no tiene soberanía, allí la ley la imponen unos grupos irregulares armados que actúan al amparo desgraciadamente, del gobierno nacional. Tenemos de inmediato a Manuel Mir, dirigente comunitario del 23 de enero, para que nos dé reporte de qué fue lo que ocurrió realmente anoche en esa parroquia. Manuel, bienvenido al Radar de los Barrios. Te escuchamos. Muy buenos días, Jesús. Gracias una vez más por permitirnos, nosotros los que vivimos aquí en las comunidades populares, aquí en el barrio del 23 de enero. Bueno, sí, efectivamente, como bien lo mencionaba, nosotros ayer en el 23 de enero tuvimos una noche bastante delicada, ya que aproximadamente como a las 8 de la noche, específicamente en la zona F y en el Mirador, se notificaron pues los vecinos un intenso tiroteo en la zona F, en la cercanía a la adyacencia del Ignacio Libertador, con un saldo de un fallecido en el bloque 40. La situación fue grave hasta el punto de que los médicos cubanos que se encontraban en el CDI fueron sacados del mismo y llevados a otro lugar en resguardo. Sabemos efectivamente, que ahí funcionan varios grupos armados y que, inclusive la casa de niños especiales, estaban en la casa de niños especiales que funciona en la zona F, se llama Paquita Giuliani, también intentaron llegarse hasta allá los grupos armados. Ellos estaban muy atemorizados. El grupo de rescate hélice que funciona en la zona tuvo que llegarse al lugar y brindarle un poco de seguridad, al menos moral, al menos en esa forma. Posteriormente, los vecinos del bloque 48, en el Mirador, y bloque 50, muy atemorizados también, porque ahí también se originó una intensa balacera de los grupos armados y que inclusive también hubo un fallecido en el bloque 50, un joven
de aproximadamente 20 años de edad. Bueno, mira, esa es la situación aquí en el 23 de enero, donde de repente un tiroteo, de repente una balacera y ocurren estos hechos. Es bueno decir que sí habían, a la cercanía de la zona F en el CDI, sí habían unidades del Ministerio de Salud que se llevaron pues a los médicos cubanos del lugar. El llamado de verdad es que haya más seguridad, haya paz en el 23 de enero, que nosotros como vecinos y habitantes de la zona queremos, vivir en una tranquilidad y no en esta constante zozobra por la presencia de los grupos armados. Manuel Mir, dirigente comunitario de la parroquia 23 de enero. Manuel, queríamos hacerte una última pregunta. ¿Quiénes estaban contendiendo? Porque para bailar hacen falta dos y para caerse a tiros también. O sea, ¿quiénes eran los grupos que estaban confrontando en esa situación que nos describes? Bueno, no, mira, la información de algunos vecinos, lo que pasa es que ahí funcionan varios grupos que operan en la zona, ¿no? Y bueno, unos hablaban inicialmente que era AMPA común, pero en sí no tenemos una certeza, pero sin embargo, muchos de ellos son algunos conocidos, pero no tengo la certeza de en este momento de saber. Lo que sí es que los vecinos, muy molestos, con mucha tensión, y que bueno, mira, el Ministerio de Relaciones Interiores debe tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias a Manuel Mir. Estamos haciendo esta introducción del programa con este tema que está fuera de nuestra agenda prevista para el día de hoy, pero en primer lugar es un tema muy grave. En segundo lugar, si no lo decimos nosotros, no lo dice más nadie. Ustedes van a revisar toda la prensa de hoy y no van a encontrar una sola alusión a esta situación planteada ayer en el 23 de enero, una situación muy grave, según nos denuncia el dirigente comunitario Manuel Mir, con saldo de 2 fallecidos, nada más y nada menos, enfrentamiento entre grupos irregulares. Yo quiero recordarles que en días pasados la coordinadora Simón Bolívar, una coordinadora de colectivos en el 23 de enero, manifestó su rechazo a lo que ellos llaman la corrupción del gobierno y su apoyo a las posturas de los exministros Giordani y Navarro. También debo recordarles que ayer a última hora acá en Conexión 750 tuvimos entrevistado al señor Johnny Montoya, hermano de Juancho Montoya, aquel señor que era activista de un colectivo, era miembro del secretariado, comandante del secretariado de los colectivos, y que fue asesinado el pasado 12 de febrero. Nos decía anoche Johnny Montoya que hay malestar entre los colectivos del 23 de enero, que hay algunos que apoyan la corrupción y otros que no, así mismo lo dijo él, y que hay también malestar entre colectivos, es decir, entre estos grupos armados que operan en zonas como Caricuao y Petare. Bueno, a pocas horas de decirnos esto, ojo, no estamos estableciendo una relación directa de causa y efecto entre estas informaciones y estos hechos. Lo que estamos diciendo es que ese es el contexto en el que se produce esta balacera, que repetimos, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo dice? O sea, les voy a echar dos cuenticos rapidito. Ayer los trabajadores de PDVSA Gas Comunal, casi fueron desalojados en las inmediaciones de Miraflores, y eso no lo dice nadie, mi llave. Una cosa más grave todavía, los trabajadores de los centrales azucareros que fueron despedidos, trabajadores chavistas de los centrales azucareros que denunciaron los malos manejos, la corrupción por parte de la gerencia roja rojita de esos centrales estatizados. Bueno, fueron despedidos y ayer se tiraron en huelga frente al Ministerio del Trabajo. ¿Quién sabe eso? ¿Usted lo vio en televisión? No, mi llave, ni lo vio ni lo va a ver. Si no lo decimos acá, no se sabe. Entonces, bueno, así como pasó lo de los trabajadores de los centrales azucareros, así como pasó lo de los camaradas de PDVSA Gas Comunal, pasó la situación terrible anoche en el 23 de enero. Es terrible que unos grupos armados estén cayendo a tiro, claro que sí, pero más terrible es que toda una parroquia sea rehén de esta situación incalificable que ocurre prácticamente a escasos metros del Palacio de Desgobierno, el Palacio de Miraflores. Regresamos acá a nuestro estudio en el Radar de los Barrios y le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Marlene Sifontes, tenemos a mi amigo Matute del sindicato de Imparques, tenemos a Cristina Bamonde, activista de la lucha ambientalista, y tenemos a un amigo, mira, que yo tengo
admirando su desempeño, su entrega, su esfuerzo a la pasión ambientalista en el contexto de su lucha por la justicia social, que es Alexander Luzardo. Bueno, uno está acostumbrado a decirle el senador Alexander Luzardo. Alexander, bienvenido a El Radar de los Barrios. Empecemos con Marlene Sifontes, porque la idea de hoy era presentarle a la audiencia del centro del país esa crisis profunda que se está viviendo en lo que llamaban el Gran Sur, este continuum que es Bolívar-Amazonas. Te escuchamos, Marlene. Bueno, muy buenos días. Y buenos días a la audiencia de tu programa. Nosotros desde el Instituto Nacional de Parques, sus sindicatos, sus trabajadores, hemos estado en esta lucha debido a la grave situación de los parques nacionales y lo que representa el eje del Gran Sur, nuestros parques nacionales, el Parque Nacional Canaima. Si nos ponemos a analizar el valor que tiene el Parque Nacional Canaima para el Estado venezolano y para todos los que vivimos en esta hermosa tierra, es de incalculable valía, ya que ahí se genera la luz, el agua, es un gran potencial que lastimosamente no tiene la debida atención, porque vemos como el ministro Izarra, que ahora sale más que la presidenta del Instituto Nacional de Parques, hablando de ese gran eje, él está lo que hace es hablar de turismo, pero nuestros parques nacionales es más allá que turismo, también representa la vida, la biodiversidad, y lamentablemente nuestro personal en esa área es poco, y los que están no cuentan con todos los materiales requeridos, prácticamente incomunicados, con vehículos que no cuentan en buen estado, y eso representa lo que es el eje del Gran Sur, una gran importancia para toda la población venezolana, y es por eso que hemos querido enfocarnos en este tema, porque lo que representa el Sistema Nacional de Parques, porque hay un falso discurso del gobierno donde dicen que ellos quieren darle viviendas dignas a las personas que habitan en los parques, pero si hay algo que hay que aclarar es que cuando tú construyes una casa en un parque nacional, un derecho público de todos los venezolanos, lo estás privatizando, creando una casa que son de unas personas dentro de los parques nacionales y construyéndolas sin respetar todo lo que tiene que ver el plan de manejo de los parques. Eso está pasando, y entonces nosotros por eso hemos querido en este espacio, que de verdad agradecemos muchísimo, Chugo, que nos dé plantearlo por sectores para que el pueblo venezolano tenga conocimiento de qué es lo que está pasando en cada parque, en cada zona, porque esto es un problema generalizado en todos los parques nacionales, y hoy el Gran Sur lo tomamos por la importancia, por la contaminación en mercurio, por la problemática que tienen los habitantes del estado Bolívar, las empresas básicas, porque toda esa riqueza que está, gran parte, viene del Parque Nacional Canaima, de nuestros parques nacionales. Estamos escuchando a Marlene Sifontes, trabajadora de Imparques, dirigente sindical de Imparques. Este es un grupo de trabajadores. Esto sí es un colectivo. Yo siempre he insistido en eso, llamar las cosas por su nombre. Un grupo paramilitar, parapolicial, un grupo armado, eso tiene su nombre, pues. Eso es una banda armada. Pero un colectivo es otra cosa. Un colectivo puede ser un colectivo de esperanza, por ejemplo. En este caso estamos hablando de los trabajadores de Imparques, que más allá del tema reivindicativo, salarial, laboral, se plantean su preocupación como ciudadanos integrales frente al tema ambiental. Yo no me voy a calar que me ocurra como el programa pasado, que la gente empiece a reclamarme porque no le doy la palabra Zapata, porque así me dijeron la otra vez. Bueno, y chico, ¿y por qué no habla Zapata? Matute. Entonces, perdón, Matute. No es que tengo al compañero que al frente a mí ¿por qué no habla Matute? Entonces, bueno, démosle la palabra al compañero Matute, quien es el secretario general del sindicato y es también un referente clave en esta lucha ambientalista. Gracias, Chu. Bueno, fíjate, el Sistema Nacional de Parques es, digamos, el patrimonio ambiental y de seguridad de muchos aspectos de nuestro país. Allí, como bien dijo Marlene, garantizamos el agua que nos da hidroelectricidad en el caso del Estado Bolívar y, bueno, en más del 60% del territorio nacional, pues. Así como también la biodiversidad, que somos el 10º país en diversidad desde el punto de vista ambiental, pero esto
vemos con preocupación, y por eso el sindicato se ha lanzado en esta cruzada de buscar alianza con las organizaciones ambientalistas, que nuestras autoridades son los primeros cómplices o parece que fueran pinturas en lo que es el manejo de estas áreas que son tan importantes para todos los venezolanos y para el mundo en general, porque lo que allí producen realmente no tiene frontera. Y como trabajadores, si bien es cierto, los sindicatos están para reclamar las reivindicaciones socioeconómicas de los trabajadores, realmente estamos en una situación bien crítica y vemos en alto riesgo nuestras áreas, tanto los parques nacionales, monumentos naturales y hasta nuestros parques de recreación, que si bien es cierto están inmersos en áreas urbanas, también están en grave riesgo porque no están en las manos más adecuadas, o parece que las autoridades que pusieron allí no tienen dolientes, con algunas excepciones, pues vamos a decir que dentro de ese equipo ahí podemos salvar algunas excepciones. Sin embargo, nosotros como trabajadores ya vemos, mira, a pesar de que nuestra Constitución dice que nos garantizan la participación protagónica del pueblo, y nosotros como pueblo tenemos entonces derecho a ser oídos, y en ese sentido hemos decidido ejercer nuestra Contraloría Social, que no se ejerce a través de papeles, sino a través de la participación activa de los ciudadanos en defensa de sus derechos. Hemos decidido llamar a los ciudadanos porque no queremos ser cómplices de los malos manejos que se hacen en estas áreas. Vemos, por ejemplo, tenemos una sala situacional llamada Grupo Comando en la institución, que está dotada de grandes recursos tecnológicos. ¿Así se llama, Grupo Comando? Sí, le llaman así. Qué tristeza. Y es como una sala situacional. Allí los compañeros tienen teléfonos de última tecnología, computadoras del último grito y todo lo que ustedes quieran para un gran aparato propagandístico, etcétera. Y el problema no es que lo tengan, sino que el problema es cuando tú vas a regiones como el sur, en un país como el nuestro que está básicamente poblado hacia el norte, donde tenemos prácticamente un desierto, no como los desiertos clásicos, sino deshabitado, pues el sur, donde antes, cuando teníamos más medios de comunicación ya de por sí para que los compañeros, sobre todo las etnias que habitaban al sur, hicieran sentir su voz, era un problema. Imagínate ahorita, pues, ¿no? Entonces vemos que los guardaparques que están en zonas, por ejemplo el parque Duida Marahuaca, que yo no sé si alguno lo ha oído mencionar, son prácticamente tierra de nadie, no tienen recursos ni los más elementales para hacer recorridos, para hacer valer la autoridad, en este caso la autoridad venezolana, porque no se trata del instituto nada más, sino hacer la presencia en esas áreas, evitar ilícitos. O sea, tenemos situaciones hasta de invasiones, no solamente de garimpeiros, sino de guerrilla en nuestras áreas, y nuestros guardaparques no tienen ni siquiera una bicicleta para ir a ninguna parte, pues, ¿no? Entonces, es una competencia desigual, porque muchas veces los que cometen ilícitos ya disponen de esas grandes tecnologías, hasta, no sé, de imágenes satelitales, porque esto incluso hay denuncias que todo esto está dirigido a través de una mafia, incluso internacional, y cuenta con grandes recursos. Entonces, si nuestro Estado venezolano seguimos preocupados nada más que por el asunto partidista aquí en Caracas y derrochando recursos en ese sentido, y nuestras áreas descuidadas y nuestros guardaparques haciendo lo que humanamente pueden hacer, pero eso tiene un límite, pues, ¿no? Entonces necesitamos desde aquí, tanto las organizaciones civiles, de diferente índole, gremiales, de verdad salir a reclamar, porque es la calidad de nuestra agua. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que una de las soluciones del agua para Caracas es traer agua del Orinoco? ¿Pero qué agua del Orinoco vamos a traer? ¿Un agua contaminada con mercurio? Bueno, era la palabra de José Matute. Ciertamente este programa hoy dedicado al tema del Gran Sur es tremendamente relevante por dos circunstancias. En primer lugar, una coincidencia, pues hoy se cumplen 53 años de la fundación de Ciudad Guayana, y eso nos debe hacer recordar a los venezolanos de las cosas de las que somos capaces. Hace muy poco tiempo la carretera hacia el sur llegaba hasta el Tigre. Del Tigre para allá eso era tierra, caballero, tierra. Bueno, y allí en la nada se fundó hace 53 años una ciudad, una de las primeras ciudades planificadas por obra y gracia de ingenieros, arquitectos, urbanistas venezolanos
venezolanos. Bueno, está cumpliendo 53 años Ciudad Guayana. También está la otra situación por la cual fue noticia Guayana hace 24 horas. Como ustedes saben, la planta de Minerven, que sería la empresa del Estado venezolano encargada del procesamiento del oro, tiene una capacidad instalada para producir, para procesar entre 8 y 10 toneladas. Bueno, la producción de oro en nuestro país, de allí en Minerven, cayó a apenas 1.4 toneladas. Y es que entonces no se está explotando oro en nuestro país. No, sí se está explotando, pero se está explotando ilegalmente, y esa explotación ilegal es altamente contaminante. Eso es mercurio que va a nuestros ríos. Ese es el problema del Alto Caura, ese es el problema del Caroní y del Orinoco. Y desgraciadamente los factores que deberían garantizarnos a todos la seguridad y la tranquilidad respecto a eso, al parecer son los factores que están metidos dentro de las mafias, más bien permitiendo y promoviendo esa operación. O no recuerda la gente aquella terrible situación, aquella situación incluso ofensiva para el pundonor de nuestra Fuerza Armada Nacional, cuando unos indígenas nuestros tuvieron que agarrar, detener, desarmar y poner presos a unos militares que estaban explotando ilegalmente oro. Ay, que no se acuerda de eso, eso fue ayer apenas. Entonces, bueno, con esas reflexiones nos vamos a nuestra primera pausa comercial, y al retorno vamos a estar conversando con Cristina Bamón de Una Montaña de Gente y con Alexander Luzardo, que es autor, entre otras cosas, de los puntos básicos en materia ambiental con los que el chavismo planteó al país la necesidad de una reflexión clara, fundamental, por allá, por el lejano 1998. ¿Qué pasó entre esos puntos y las declaraciones que ahora se hacen en el llamado Plan de la Patria? ¿Qué ocurrió entre una cosa y la otra? De todo eso vamos a hablar al retorno, aquí, en el Radar de los Barrios. Usted escucha